Buenos días, bienvenido a este tutorial sobre la Unión PN. Nosotros estamos interesados en conocer cuál va a ser el comportamiento de una Unión PN. Recordamos, tenemos un semiconductor en donde en una parte tenemos un semiconductor dopado del tipo N, con lo cual el portador mayoritario sería los portadores de carga negativa, los electrones libres, y junto con un semiconductor tipo P, de forma que um, el semiconductor tipo P tiene un dopaje efectivo de aceptores, mientras que el semiconductor tipo N tiene un dopaje efectivo de donadores. Estoy interesado en conocer cuál es la característica corriente-voltaje. Por lo tanto, lo que voy a poner es pues conectar esto a un amperímetro donde mediremos la tensión, una fuente de alimentación, ¿no? Y en función de cuál es el valor de esta tensión, conocer cuál va a ser, en función de esta tensión, conocer cuál va a ser la corriente observada, ¿no? En este caso la característica corriente-voltaje de un diodo es no lineal, la corriente tiene tendencia a ir de la zona P a la zona N por un proceso de difusión, con lo cual si ponemos una tensión positiva vamos a tener una corriente apreciable. Si ponemos una tensión negativa vamos a tener una corriente aproximadamente cero. Esta es la característica. Siempre estamos en el primero, en el tercer cuadrante, por tanto es un dispositivo puramente. Por lo tanto, vamos a tener una situación tal como esta. Aquí ponemos un ejemplo de una unión PN de silicio a temperatura ambiente. Por lo tanto, en este caso, silicio a esta temperatura tenemos una concentración de portadores intrínseca del orden de 1,5 por 10 a la 10 portadores por unidad de volumen, que en este caso usamos el centímetro cúbico, una tensión térmica de 25 milivoltios. Ponemos números para ese dopaje de aceptores y de donadores. Vamos a igualarlos a un orden de magnitud típico del orden de 10 a la 16 impurezas por centímetro cúbico, tanto en la zona P como en la zona N. Con lo cual, antes y después de la unión, pues podemos definir las concentraciones de portadores mayoritarios en la zona N como N sub P, N sub 0. Recordamos, este sub 0 me indica que mi fuente de generación de portadores es puramente la agitación térmica. P sub P sub 0 pues serían los mayoritarios en la zona P. Tanto P sub P sub 0 como N sub 0 a temperatura ambiente lo podremos ajustar más o menos al valor de dopaje de 10 a la 16. Puesto que se cumple que este valor de 10 a 16 es mucho mayor que el valor de N sub pi, que es del orden de la concentración intrínseca, que es del orden de 10 a la 10. Entonces se unirán estos dos materiales y tendremos una situación de equilibrio. Se llegará a una situación de equilibrio en donde los electrones se difundirán a la zona en donde no son mayoritarios, que es la zona P, pasan de la zona N a la zona P. Y también por difusión tenemos los huecos de la zona P, que son mayoritarios, que se difundirán a la zona N. Por lo tanto, tenemos una situación que en equilibrio térmico tenemos una concentración de huecos en función de lo que es la posición en el semiconductor, una posición de equilibrio, en donde lejos de lo que sería la unión,
tenemos que más o menos la concentración de huecos es igual al dopaje de aceptores. Y lo mismo lejos de la unión, pero en la zona N tenemos que los mayoritarios electrones son más o menos del orden del dopaje de donadores, es decir, todas las impurezas donadoras están ionizadas y ese valor de ionización es mucho más grande que el valor intrínseco de la concentración de portadores. Por otro lado, los minoritarios los podemos calcular a partir de la ley de acción de masas, por tanto, los minoritarios huecos en la zona N es del orden de n cuadrado entre ese dopaje de donadores y los minoritarios N en la zona P, pues utilizando la misma expresión respecto a N sub A. En el ejemplo que veíamos, en donde esto era del orden de 10 a la 16, pues aquí tendríamos un valor del orden de 10 a la 4. Con lo cual, aquí en esta gráfica, es una gráfica logarítmica, estos dos valores tienen una gran diferencia en orden de magnitud. Puesto que voy a tener una variación muy grande en el número de portadores, recordamos aquí es de orden de 10 a la 16, aquí de orden de 10 a la 4, por tanto tenemos de orden de 12 órdenes de magnitud. Tendremos el siguiente efecto, y es que hasta un valor determinado alrededor de la zona de unión tendremos impurezas no compensadas. Es decir, a lo largo del eje X tenemos una serie de impurezas que serían n sub d a partir de este punto y luego n sub a. No necesariamente tienen que ser iguales, en nuestro ejemplo es de 10 a 16 en las dos partes. Bueno, no necesariamente estos dos niveles son iguales, lo que sí es importante entender es que son valores constantes y que no experimentan proceso de difusión, es decir, son cargas, puesto que estos iones tienen, aquí tenemos aceptor, ¿no? Son aceptores con carga negativa, estos son donadores con carga positiva. Por lo tanto, estas impurezas, que en principio tendrían que estar compensadas para función de lo que sería mantener la neutralidad de carga en cada posición, eso no pasa y lo que tenemos es que puesto que mi densidad de carga pues sería, no se ve, puesto que mi densidad de carga es Q por P menos Q por N, luego tendríamos los donadores y los aceptores, iones, ¿no? Puesto que en la zona del semiconductor P voy a tener muy pocos electrones y también justo en esta zona de unión, alrededor de la zona de unión, también voy a tener pocos huecos, voy a decir que en esta zona prácticamente voy a tener solamente este componente, el de los aceptores. Por tanto, lo que sería mi densidad de carga, y si lo ponemos por aquí, vamos a quitar esto de aquí. Si ponemos
densidad de carga justo alrededor de la zona de unión tenemos una carga negativa y aquí tenemos una carga positiva. Carga positiva de impurezas donadoras ionizadas que no están compensadas por electrones porque han abandonado esa zona por difusión, se han ido a la zona P, por tanto aquí hemos tenido un flujo de difusión de electrones hacia la zona P y también hemos tenido un flujo de difusión de huecos a la zona N. Por lo tanto, hemos tenido una corriente de difusión neta hacia la derecha, tanto de huecos como de electrones. Por tanto, se me ha creado esta polarización, en donde se me va a cumplir, primero que por neutralidad de carga, la integral en toda la dimensión de x de esta densidad de carga será 0 y, y por otro lado haremos una aproximación en nuestro modelo para sacar unos valores de cómo se comporta este diodo, para sacar 4 números de cuál es la dimensión de esta unión PN, pues pondremos aquí una densidad de carga más o menos menos Q en aceptor y aquí de más Q en el dorado, correspondiendo a esas impurezas que dejan de estar compensadas por los portadores mayoritarios que han abandonado la zona hacia la zona contraria. La asimetría de lo que es la densidad de carga me va a crear un campo eléctrico que lo podemos expresar o lo podemos calcular a partir de la integral de esa densidad de carga, ¿no? Aplicando lo que es la ley de Maxwell. Esto es la permitividad del material, que en este caso sería el silicio, en el caso de nuestro ejemplo. También tenemos que, puesto que la integral de la densidad de carga para todo el semiconductor es igual a 0, aquí esto no se ve, tenemos que la integral de la densidad de carga para todo el semiconductor es igual a 0. Eso implicará que empezaremos a un valor del campo eléctrico y terminaremos en el mismo valor. Si yo me voy lejos de la unión PN, de esa zona polarizada, empezaré con un campo eléctrico 0, más o menos en torno a 0. ¿No? Sería igual a 0, pues porque estoy relativamente lejos de esa zona de unión donde tengo ese dipolo. Y eso será así hasta que llego aquí y me encuentro con un campo eléctrico, ¿no?, que llegaría a un valor máximo. Vamos a poner el valor máximo 0. Un valor máximo, un campo eléctrico, que en este caso es negativo, mira hacia la izquierda y lo que hace es evitar la difusión. Los portadores mayoritarios en la zona N, que son los electrones, al ver este campo eléctrico salen, salen rebotados por arrastre hacia su zona, es decir, evita que los mayoritarios electrones se difundan hacia la zona P, y lo mismo pasa con los mayoritarios huecos, los huecos que yo tengo en la zona, P, pues se ven, forzados a mantenerse en esa zona. Por tanto, es un campo eléctrico que ayuda a dividir y que a su vez me va a crear un potencial intrínseco, un potencial
de built-in.